Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar organizado por The Security Sentinel, en el que les mostraremos las claves para proteger la información en la empresa actual, donde expondremos los principales puntos de interés para las empresas en lo referente a ciberseguridad. Como habrán podido ver en la agenda, en la presentación de hoy veremos varios puntos. Realizaremos un análisis de la situación actual en cuanto a las amenazas más recientes. Veremos también los distintos tipos de ciberdelitos y sus consecuencias, así como los aspectos legales de cara a la protección de datos. Y para finalizar, expondremos una serie de estrategias de seguridad informática para poder mejorar la seguridad de los datos en las empresas. Al finalizar estas ponencias, abriremos un turno de preguntas en el cual podrán realizar aquellas cuestiones o dudas que les puedan ir surgiendo. Y nada, para llevar a cabo este webinar contamos con nosotros, con todo un experto, Carmel Carabelli, responsable de grandes cuentas para España y Latinoamérica en The Security Sentinel. Hola, Carmel. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Cuando quieras, puedes empezar. Perfecto, pues muchas gracias. Lo primero, dar la bienvenida a todos y todas los que habéis podido encontrar un hueco en la agenda para sumaros a nuestro webinar. Agradeceros que nos dediquéis un tiempo para hablar de un tema que creemos tan importante como proteger la información y los procesos de negocio de nuestras empresas. Y sin aburriros más, vamos a ir empezando. En primer lugar, como comentaba Álvaro, vamos a hablar de la situación actual, cuáles son las amenazas más recientes, los tipos de ciberdelitos y sus consecuencias, qué aspectos legales tenemos que tener en cuenta en la protección de datos y de seguridad informática, una breve pincelada del concepto relativamente nuevo, que es el retorno de inversión en seguridad de la información, o sea, por qué nos interesa invertir en seguridad informática o en ciberseguridad, una propuesta de cuáles son las estrategias de seguridad informática que deberíamos aplicar para proteger nuestros datos y los de nuestros clientes y empresa para asegurarnos de que nadie tiene acceso a datos no autorizados. Y por último, como bien decía Álvaro, un debate coloquio para que podamos poner en común aquellos temas de mayor interés que consideren. En cuanto a la situación actual, según cifras de los organismos oficiales a nivel estatal, España recibe una media de más de 4.000 ciberataques al día. Pero el 70% de los ciberataques no se publican. Es decir, una empresa recibe un ataque informático y lo suele disimular como una mejora en los servicios, una actualización que no ha terminado de funcionar, disculpen, no estamos disponibles en este momento. Nunca se está reconociendo, en un 70% de los casos, las empresas no reconocen que han sufrido un ciberataque. Sí hemos visto casos que ya exceden lo normal, como el caso de Yahoo o de otras redes sociales que han publicado o han reconocido que tienen un ciberataque, eso sí, años más tarde de haberlo recibido y de haber intentado encontrar la forma de mitigarlo y demás. Vemos en nuestros correos electrónicos con una frecuencia casi semanal que alguna empresa nos contacta pidiendo que cambiemos la contraseña o que la actualicemos por seguridad porque lleva algún tiempo, que suele ser una muestra de que esa empresa ha recibido un ciberataque, que lo ha detectado y que nos recomienda hacer ese cambio. Las empresas no publican que han sufrido un ciberataque porque el 60% de esos ciberataques proviene de fuentes internas. Son usuarios internos de la propia compañía que o bien tienen una mala intención de acceder a datos a los que no debe acceder con un fin de sacar un beneficio particular, facilitárselos a la competencia, intentar adelantarse para conseguir alguna ventaja en lo laboral o en su departamento o para ver futuros proyectos que le puedan interesar, o tiene un fin más de curiosidad, donde un usuario intenta acceder al departamento de administración para conocer las nóminas de sus compañeros o la nómina de la dirección, y acaba tocando donde no debe y provocando alguna clase de daño informático a la empresa, o publicando datos sin darse cuenta en lugares donde no son adecuados. Los fabricantes de soluciones de red y de conectividad descubren solamente el 14% de las vulnerabilidades. Esto quiere decir que el 86% de las vulnerabilidades que existen en nuestros dispositivos con los que nos conectamos constantemente, no solamente hablo de los móviles o de las tablets o portátiles, sino de dispositivos de red como routers, como firewalls o como ahora el Internet de las cosas, el 86% de esas vulnerabilidades no las descubren los fabricantes, sino usuarios expertos en informática que
pueden hacer dos cosas: utilizarlo de una manera ética, que es avisar al fabricante de que hay una vulnerabilidad para que trabaje en resolverla, o pueden utilizarlo para explotar esa vulnerabilidad y conseguir una información que debería ser propia o privada de la empresa. Si vamos a un sector un poco más preocupante, las infraestructuras críticas, es decir, aquellas que tienen que ver con energía, transportes, alimentación, agua, etcétera, el 47% de esas vulnerabilidades de infraestructuras críticas las puede aprovechar un ciberdelincuente de perfil bajo. Es decir, alguien que no tiene muchos conocimientos en cuanto a técnicas de intrusión o en cuanto a seguridad informática, pero que se ha formado lo suficiente para probar 4 o 5 cosas y consigue un acceso no autorizado a esas infraestructuras críticas, insisto, que son estratégicas para país o que pueden ser relevantes en cuanto a asuntos de salud pública, etcétera. Y un dato relevante para cualquier empresa: el coste medio de un ciberataque, aunque lo veremos más adelante, es más o menos unos 40.000 euros por ciberataque recibido. Hay un dicho en el sector, que es que hay dos tipos de empresas: las que han sufrido un ciberataque y las que no se han enterado, con lo cual creemos que es una situación a tener en cuenta, no solamente por los costes económicos, sino por la parte reputacional o las consecuencias que puede tener para el funcionamiento de la propia empresa o de cara a sus clientes. Perdón. Hemos hablado de ciberdelincuentes de perfil bajo. ¿A qué nos referimos? Pues a que si nos vamos a un portal como YouTube y buscamos la palabra hackear, veis la captura de pantalla en la que hay 1.970.000 resultados de vídeos con este término solamente. Si fueran términos ya más especializados o más concretos de un sector vinculado a la ciberdelincuencia, primero, no estarían todos en YouTube, quiero pensar, pero sí hemos encontrado un volumen bastante alto de vídeos o de formación no controlada en cuanto a cómo hacer una intrusión o cómo alterar la seguridad de un sistema informático. Y esto es información que está disponible para cualquier usuario que podría llegar a utilizar los conocimientos que aprende aquí para realizar un daño importante a nuestras empresas. En cuanto a la situación actual, os voy a enseñar una herramienta de Kaspersky. Perdón. Este es un mapa de ciberataques. Es una herramienta en tiempo real, muy gráfica como veis, y lo que muestra es la cantidad de ciberataques que se están enviando o recibiendo en este momento en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Veis que según el país va apareciendo una serie de focos. Evidentemente, según la zona horaria, se van activando o desactivando los ataques. Si pinchamos en España, en este mismo momento, mientras estamos hablando, España es el país número 19 más atacado del mundo. Y estos son los distintos tipos de ciberataques que se están recibiendo. Desde intrusión en correo electrónico hasta alterar una red informática o utilizarla para un daño específico, incluso a terceras empresas o a otros objetivos. Esta herramienta, que ya os digo que es muy visual, tenéis la dirección aquí arriba, Kaspersky dice que ellos solamente registran aquí el 1% de los ciberataques que se están produciendo, porque no tienen capacidad para poder registrar, analizar y detectar todos los ciberataques que se están produciendo a nivel de todo el mundo en tiempo real. Aún así, vemos que es un dato especialmente preocupante. Volvemos a la presentación. Y bien, en cuanto a la previsión de ataques, ya hemos visto que el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, pronostica que en 2016 tiene que gestionar cerca de 100.000 ciberataques, de los cuales el 70% van a ser dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Son habitualmente, por desgracia, empresas que piensan que están por debajo del radar. Esa famosa pregunta que se hace de, bueno, pero a mí, ¿quién me va a realizar un ciberataque o qué interés puedo tener yo para un ciberatacante? Bueno, pues ya hemos visto, no solamente conoceréis el caso de virus como CryptoLocker, que cifra toda la información de la empresa y pide un rescate y todas sus variantes, sino que la previsión es, como veis, en 2015 INCIBE atendió unos 50.000 ataques informáticos y este año 2016 prevé atacar el doble. Es decir, el riesgo va aumentando
y el hecho de no estar protegidos o no prestar una especial atención a este sector supone un grave riesgo, una amenaza para el funcionamiento de la empresa y por lo tanto para todos nosotros como usuarios y por supuesto como responsables de empresa. Veis también la media que marca INCIBE entre 20.000 y 50.000 euros y en muchos casos, por desgracia, eso puede llegar a conllevar el cierre de la propia empresa. En cuanto a los tipos de ciberataques, no voy a entreteneros mucho con sopas de letras, pero sabemos que los más habituales son el malware, un software malicioso o algún programa que dice que que permite una serie de funciones y que en realidad está recolectando nuestra información o está accediendo a información que no hemos autorizado. Es especialmente preocupante en el caso de dispositivos móviles y una forma de analizar si podemos tener un problema de malware o no es algo muy sencillo. Es preguntarnos cuándo ha sido la última vez que nosotros o nuestros usuarios hemos mirado los permisos de instalación de una aplicación. Sería sorprendente ver qué cantidad de aplicaciones aparentemente de retoque fotográfico en el móvil en realidad están pidiendo permiso de acceso a los mensajes, a las llamadas, a la agenda de contactos, etcétera, y no parece muy coherente que estas aplicaciones tengan acceso a funciones del teléfono, por ejemplo, que no son las adecuadas. Igual que puede haber software disimulado como antivirus o como soluciones de seguridad que en realidad están buscando una usurpación de información de la empresa. El phishing es recabar datos personales de manera maliciosa. Hemos visto casos, tenemos en nuestro blog también algún caso de phishing, los típicos del famoso correo de Iberdrola que salió en verano. Ahora hay una nueva amenaza que son correos simulando tu entidad bancaria o una entidad bancaria en la que dicen que tienes una transferencia pendiente de devolución en la cuenta y que para poder recuperar ese dinero tienes que registrarte, y te incluye un enlace pidiendo que te acredites en tu entidad bancaria o en tu entidad, en la empresa eléctrica en la que estás, o iCloud, diciendo que se ha puesto en riesgo tu cuenta y que tienes que introducir el nombre y contraseña. En realidad eso va a una página falsa y lo que está haciendo es conseguir nuestro usuario y contraseña para poder falsificar nuestra personalidad y crear una serie de medidas que pueden ser mucho más graves. Veis el término de whaling, que es como el phishing pero a lo grande, habla de ballena, y vamos a ver un caso muy especial de una de las empresas, vamos a ver un poquito más adelante, que sufrió un caso de suplantación de personalidad bastante grave. Password attacks son programas que intentan adivinar nuestras contraseñas. Hay por internet y son herramientas gratuitas que, bien utilizadas por expertos en ciberseguridad, sirven para comprobar el nivel de seguridad que puede tener una contraseña o una instalación de red. Y lo que hacen son utilizar diccionarios. Estamos ya acostumbrados a ver algunas entidades que publican todos los años. Estas son las 10 contraseñas más utilizadas de 2015. Entre ellas sigue estando 1, 2, 3, 4, 5, lo cual es preocupante. Pero bueno, igual que sirve para que algunos de nuestros usuarios vean esas contraseñas, se den cuenta que coincide con la suya y la cambien, en el mejor de los casos, también sirven para que los ciberdelincuentes cojan esas contraseñas, las copien y las incluyan a ese diccionario, que ahora mismo en Internet, en un archivo de texto plano, está por el entorno de unos 14 gigas de contraseñas que el programa va a ir probando una tras otra hasta que consiga reventar y acceder al dato que quieren usurpar. Los ataques de denegación de servicios son los más complicados de todos, porque lo que hacen es evitar que nuestro sitio web funcione o nuestra instalación. En caso de empresas industriales ha llegado a caer incluso una red entera de hospitales mediante ataques de denegación de servicio, y lo hemos visto hace muy poquito con redes sociales como Twitter, que al atacar un servidor de DNS se ha paralizado prácticamente medio Internet hace muy pocas semanas con ese tipo de ataque. Los ataques man in the middle lo que hacen es suplantar, ponerse en medio de una transacción mientras estás enviando un correo electrónico. Esto es muy habitual, por ejemplo, verlo en alguna wifi pública. Alguien está esnifando el tráfico de red en la misma cafetería donde tú te encuentras, o en el mismo restaurante que tiene una wifi pública y estás accediendo a tu correo electrónico y demás, y alguien está leyendo toda la información, si no va cifrada, toda la información de red que está pasando, que tú estás trasladando a tu proveedor de servicio en ese momento. Eso quiere decir que, sabéis que las cuentas de correo electrónico cada 15 minutos el móvil se conecta para trasladarla, pero si estamos en un hotel, en una reunión de trabajo, y estamos conectándonos al correo de empresa,
si la red no estuviera cifrada y hubiera un atacante en ese momento, alguien podría llegar a acceder a nuestro usuario y contraseña del correo de empresa y poder acceder al mismo como si fuéramos nosotros mismos, ya que le hemos facilitado sin saberlo el usuario y contraseña. Esto es especialmente grave en hoteles, en lugares, en centros de restauración y demás. Es un punto al que tienen que prestar una especial atención. Las descargas guiadas son eso que le pasa a mucha gente que utiliza el ordenador y al tiempo se da cuenta de que lo tiene lleno de barras de herramientas, lleno de tareas o de aplicaciones que no sabía que se había descargado y que llegan a inutilizar prácticamente o a complicar mucho la navegación por Internet. Además de que, por supuesto, lo que están haciendo es generar una serie de información a ese ciberdelincuente para poder utilizarla contra nosotros o en su propio beneficio. Y el malvertising, lo hemos visto en algunos casos, es colocar publicidad no autorizada sin desembolsar de pago legítimo. Esto lo hemos visto en alguna página web, incluso, que han llegado a colgarse anuncios en su propia página web sobre productos o servicios que no venden en realidad. Un banner situado en esa página de una empresa, esto lo hemos visto en Latinoamérica, una empresa fabricante de una serie de productos para la industria, en la que han llegado a llamarles clientes a preguntarles, oye, os he comprado un coche y no me ha llegado todavía. Claro, la empresa le ha contestado, perdone, no vendemos coches. Dice, pues lo he comprado a través de vuestra página web, entraron en la página y efectivamente comprobaron que había un anuncio que lo que estaba haciendo era dirigir, sin que el usuario lo supiera, a otra página maliciosa para quedarse con el dinero de la transacción y crear una crisis de reputación grave a la empresa. La única solución que ha encontrado la empresa hasta el momento ha sido poner un cartel en la página web, un otro banner en la página web, diciendo, les anunciamos que nosotros no vendemos coches. En cuanto a los tipos de ciberdelitos, nos gusta agruparlo en dos partes, o dos grandes grupos, que son los ataques por reputación, que son aquellos que simplemente buscan aumentar la reputación del atacante, que no tienen un objetivo específico, pero lo que buscan es tirar abajo una página web, alterar una producción o conseguir revelar los datos de alguna empresa. Lo hemos visto con algunos servicios web específicos, que se ha revelado la base de datos de usuarios y no tienen una contraparte económica específica, simplemente demostrar que el ciberatacante o el ciberdelincuente en este caso, porque hace una intrusión en los sistemas sin autorización, es mejor o más experto en seguridad informática que la persona que ha desarrollado el servicio específico. Por lo tanto, su reputación como hacker, realmente como ciberdelincuente, se supone que aumentaría entre su colectivo. La segunda parte de ataques son más complicados, que son los que tienen un objetivo determinado. Los que buscan un beneficio económico, suplantar la identidad, secuestrando la información propia de la empresa, alterar la producción o extorsionar a la empresa o a los clientes por no revelar los datos o no revelar que han tenido un ataque. Es decir, empresas grandes, internacionales o con una cierta reputación en el mercado que hayan sufrido un ataque informático, no les gustará que sus usuarios lo sepan y a veces el ciberdelincuente dice, oye, manda el correíto diciendo, mirad, he accedido a vuestros sistemas o me pagáis una cantidad determinada, más posible en bitcoins o en una moneda que no se pueda trazar, o publicaré vuestra base de datos de clientes, vuestra base de datos de facturas o ciertos datos que deberían ser privados de la empresa para demostrar que son públicos. Esto lo hemos visto en casos de ataques a ayuntamientos, por ejemplo, donde se ha visto comprometida o sea, se ha publicado en Internet todo el listado de facturas que se han ido emitiendo. Es un ataque con un motivo más político que económico, pero lo hemos visto con empresas específicas que han visto publicada su base de datos de usuarios o incluso usuarios que han recibido la amenaza de si no pagas un rescate diremos que eres usuario de esta página o de esta otra, lo cual genera un perjuicio social o económico a la persona. Por lo tanto, consecuencias de un ciberataque. El robo de datos, la alteración de la producción. Vamos a ver algún caso ahora de cómo en empresas que tienen un componente industrial o una parte de fabricación ha habido una intrusión que les perjudicaba en su funcionamiento. Las pérdidas económicas directas, que afectan al patrimonio, o las indirectas, que son las indemnizaciones que tienen que repercutir. Por ejemplo, una empresa que sea fabricante de algún producto de alimentación y se altere la calidad de ese producto, seguramente tenga consecuencias por haber provocado algún daño a la salud, tendrá que pagar unas indemnizaciones, o si tenía comprometido una entrega de producto o de servicio en una fecha concreta y no lo ha cumplido, muy posiblemente tenga que atender a las cláusulas de indemnización que tenga el contrato de servicio.
Por supuesto, la pérdida de reputación, y todo ello al final son costes directos en la resolución del incidente, porque tienes al personal de TI ocupado en hacer esta mitigación del incidente, comprobar qué ha pasado y asegurarse de que todo vuelva a funcionar como debe. Y los costes indirectos para reposicionar la imagen de la empresa después de ese ataque. Es decir, volver a invertir en campañas de marketing, de reputación, de comunicación, para poder influir para poder demostrar que una vez más eres una empresa segura y confiable. Aunque desde luego la imagen que se genera a los clientes sería muy clara, que es la de, vamos a ver, si has sido negligente a la hora de custodiar tus propios datos de tus procesos de negocio, ¿cómo puedo confiar en que seas mucho más cauteloso a la hora de prestarme un servicio o de ofrecerme un producto específico que quiero contratar? Esa crisis de reputación, de reposicionamiento, las empresas tienen que asumirlo e incluirlo en ese riesgo tecnológico que es un ciberataque. Vamos a algunos ejemplos. Esto es un ataque que hubo a principios de este año, en marzo de 2016, veis ahí la fecha de la captura. A los hospitales MedStar en Estados Unidos se les inyectó un ransomware, un software específico, que lo que hizo fue paralizar el acceso a los expedientes médicos. Durante ese tiempo, esto es una red de hospitales de Estados Unidos, durante ese tiempo, que fueron 3 días más o menos el ataque, lo que duró el ataque hasta que recuperaron el control del servicio, el hospital no podía ni dar de alta a pacientes, ni dar de baja a pacientes, e incluso llegó a tener pacientes en quirófano, anestesiados y todo, a los que no pudieron operar porque el médico estaba directamente allí intentando acceder al expediente médico y no tenía acceso porque había sido secuestrada toda la información de los hospitales. A los 3 días recuperan el control de toda la información, piensan que aparentemente no tienen ningún daño y ahora el FBI está investigando si MedStar pagó rescate por recuperar esa información, con lo cual tendría que hacer frente a una sanción por colaborar con un movimiento criminal. El caso que comentábamos del phishing, la empresa Mattel, la juguetera, perdió $3 millones en una sola transferencia fraudulenta, de hecho. Hubo un cambio de CEO en la compañía y alguien averiguó el dato, muy posiblemente por LinkedIn o por investigación en fuentes abiertas, del correo electrónico de una persona del departamento de administración y le mandó un correo. Hola, buenos días, soy el nuevo CEO de Mattel y revisando entre los papeles estoy comprobando que nos falta por hacer una transferencia de $3 millones, que si no haces tenemos que tener una sanción económica. Por favor, envíalo a este número de cuenta, que es un banco de China. La persona de administración no pensó que fuera algo sospechoso, que el CEO tuviera tanta atención al detalle en ese tipo de transferencias. No había implantado una política de riesgos tecnológicos en las cuales se establecía que cierto tipo de transacciones tenían que tener una doble comprobación, tan fácil como levantar el teléfono, mandar un correo o que hubiera algún sistema propio en la empresa para determinar si esa solicitud era legítima o no, y envió el dinero a esa cuenta de China que se indicaba. Bien, pues al enviar esos $3 millones, Mattel intentó realizar la recuperación de ese dinero cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Y a fecha de hoy parece ser que todavía no han conseguido hacerse con el reintegro de ese dinero. Ha perdido $3 millones por no contrastar la identidad de un correo electrónico. Esto, un caso de un ingeniero español. Esta noticia salió también a principios de año, más o menos, mediados. Más bien, las empresas de camiones y logística, hubo un ingeniero español que descubrió que los sistemas de guiado y GPS de todas esas empresas de esos camiones son vulnerables. Al final son sistemas que lo que hacen es informar al conductor de cuál es la ruta, la central puede cambiar el itinerario en la marcha, bueno, ahora tienes que ir a este destino, o pasa antes por este otro lugar, o dejas aquí. Bueno, pues como se puede modificar sin ser advertido por el conductor o por la empresa, lo que puede llegar a pasar es que a una empresa de logística, a un conductor, se le diga, mira, tienes que parar en este descampado, y hay aquí a 800 metros, y no te preocupes que habrá un grupo de gente muy amable que te va a ayudar a liberarte de tu pesada carga. En cuanto al sector bancario, hemos visto, bueno, ha habido un ataque, en teoría era un ataque a SWIFT, al sistema bancario internacional. En realidad SWIFT ha puesto muchas medidas de seguridad en esta línea, además estuvimos hablando con ellos en México recientemente. Han puesto un gran volumen de medidas de seguridad y lo que han hecho ha sido atacar a
asociados que trabajan con ese sistema bancario. Es decir, vuelve el lema de que somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. En este caso, lo que se hace es inyectar un software, un malware a los cajeros automáticos o incluso a las TPVs, y hay ciertas versiones de ese malware ciertas versiones de esos cajeros que al no estar actualizadas permiten el introducir ese software. Bien, pues falsificar transferencias, conseguir números de tarjeta, números de cuenta, vaciados, en fin, todo tipo de tropelías que se puedan cometer en el sistema bancario internacional. De hecho, decía antes SWIFT, ahora mismo está estudiando, entre otras cosas, aumentar los requisitos para poder empezar a trabajar con SWIFT si cumplen una serie de medidas de ciberseguridad. En cuanto al sector industrial que comentábamos antes, las infraestructuras críticas, a principios de año nadie dice de dónde es esta noticia o en qué lugar fue la planta potabilizadora, pero todas las fuentes vienen de Londres. Bien, parece ser que a principios de este año hubo una planta potabilizadora de agua en la que un ciberdelincuente entró en el sistema y enseñó, sin modificarlo, enseñó cómo modificaba toda la composición de esa agua potabilizada. Sabemos que uno de los componentes es el cloro. Bien, pues lo que hizo fue mostrar en un pantallazo cómo había cambiado la composición de ese agua a un 99% de cloro. No le dio el botón de ejecutar, con lo cual no provocó un problema de salud pública, sino que lo que hizo fue volver a entrar en el sistema, se quedó un buen rato, y en ese cambio esta vez modificó los niveles de sodio, de yodo, fue cambiando distintos componentes para demostrar que podía quedarse tanto rato como quisiera y modificar un elemento tan básico como el agua, modificar su composición sin que fuera advertido por la empresa o sin que pudiera ser controlado por la propia empresa. Un caso muy potente, los supermercados Target en Estados Unidos, cadena de supermercados y demás, tuvo un caso, este es muy dual, porque tuvo un caso de una muestra de buen uso del Big Data que utilizaba en conferencias y demás, que era que en una ocasión, un padre de Estados Unidos llegó al supermercado y pidió hablar con el director. Oiga, mire, es que a mi hija de 16 años le están mandando a ustedes publicidad de productos premamá. Están incentivando que se quede embarazada. Bueno, el director se disculpó, que no entendía cómo había podido ser esto, etc. A los 2 meses, el padre volvió al supermercado y le dijo, no, mire, ya me he disculpado con usted. Dice, sí, no, pero espera, vengo yo a disculparme con usted, porque mi hija está embarazada de 5 meses. Lo que no sé es cómo usted lo podía saber y yo no. Dice, no, bueno, su hija ha estado comprando una serie de productos a una serie de horas que suelen comprar, según nuestro sistema de Big Data, lo suelen comprar las mujeres que están esperando un niño. Por lo tanto, el Big Data lo ha procesado y le manda información de los productos que va a necesitar en un futuro. Esto se ha convertido en una anécdota que Target promocionaba como un fantástico uso del marketing y el Big Data en sus sistemas, y meses más tarde, en 2013, recibieron un hackeo por el cual le robaron 40 millones de registros de tarjetas bancarias. Después de ese escándalo, el CEO tuvo que dimitir. Por lo tanto, los ciberataques pueden afectar a todos los niveles de la compañía. Y esta es una muestra de que se empieza a abrir el melón de lo más del mayor incentivo para que las empresas tomen medidas de ciberseguridad, que es que hubo una sentencia judicial contra Banco Santander pidiendo que condenándoles a devolver el dinero que le sustrajeron a una clienta. Una mujer tenía 50.000 euros en la cuenta y por un virus informático y demás consiguieron acceder a la cuenta y vaciarle esos 50.000 euros. Ella recurrió, el banco dijo que nada, fue a sede judicial y el juzgado le ha dicho a Banco Santander que tiene que entender que el usuario le tiene que considerar como tonto y que no tiene que poner ninguna medida de seguridad informática por parte del usuario, que quien tiene que ponerlas es el proveedor de servicio para comprobar que la transferencia es la correcta, que la identidad de la persona es la adecuada, que el destino es el correcto, que tiene que ser el banco y no la persona, no el cliente, el que ponga estas medidas de seguridad. Que incluso tener un antivirus se considera más medidas de seguridad de las que se podría exigir al usuario. Esta es la primera sentencia judicial de este mismo año y
y después de ella, pues sabemos que una vez que hay jurisprudencia es mucho más fácil que todos seamos vulnerables a más sentencias en este mismo sentido. Y ahí vinculamos muy por encima con los aspectos legales de la seguridad de la información. Ahora mismo tenemos hay cerca de 109 leyes en las que se habla de seguridad informática o de seguridad de los datos en su desarrollo, pero destaco 4 principalmente. La Ley Orgánica de Protección de Datos, el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que lo desarrolla, el nuevo reglamento europeo de la LOPD, que se aplica en 2018, y la responsabilidad penal de personas jurídicas, la reforma del Código Penal, que la Fiscalía General del Estado tuvo que hacer una circular para explicar. Al final lo que está diciendo es, todo esto es parte del marco normativo que hay. Nosotros como responsables de seguridad de la información tenemos que tener en cuenta que los departamentos jurídicos estarán muy pendientes de este tipo de cosas para evitar sanciones. Y, bien, los datos son propiedad de la empresa. Los datos, según el reglamento europeo y según la propia LOPD, es exigible la realización de auditorías de seguridad informática sin detallar muy bien de qué tipo o cómo se tienen que realizar. Pero es que además la reforma del Código Penal asume que hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, a mi empresa me atacan y toman el control de mi red de ordenadores y los utilizan para atacar a otra empresa, al Banco de España, por poner un ejemplo, y el responsable penal de esta acción es, evidentemente, el ciberatacante, el ciberdelincuente que ha realizado la acción. Pero yo, al haber utilizado el ciberatacante, mi red de ordenadores tiene un medio para realizar ese ciberataque. Por lo tanto, yo tengo responsabilidad penal como medio por la realización de este ciberataque. Todavía no han llegado sanciones sobre este tema, porque además la sanción sería penal directamente, pero es algo de especial gravedad y que los responsables del LOPD, a los que ahora encima les ha caído la parte de compliance, no saben muy bien por dónde abordar. Aunque sí, la reforma del Código Penal considera un atenuante el hecho de haber hecho auditorías de seguridad informática o de poner medidas de seguridad informática para evitar esta serie de posibles daños. En cuanto a la inversión en seguridad, un refresco muy rápido. ¿Por qué es rentable? Pues porque lo que tenemos que hacer es, vamos a analizar, en lugar de utilizar un Excel muy potente o con muchas variables y demás para ver cuál es el retorno de la inversión en seguridad, preguntas muy sencillas. ¿Qué departamentos de mi empresa son los más estratégicos o los que manejan una información más sensible para la continuidad de mi negocio, operaciones, comercial o financiero, así en una primera línea? ¿Cuáles son los costes materiales que puedo tener en un ciberataque? Es decir, ¿qué material puede haberse afectado? ¿Cuáles son los costes de sustituirlo o repararlo? Cuando vemos muchos ciberataques, lo que nos hemos encontrado son puertas traseras que se han dejado, que el ciberdelincuente ha dejado. Por ejemplo, en el caso de algún CryptoLocker, se utiliza como herramienta de despiste. Eliminas el virus y piensas que ya has resuelto el ataque, o eliminas la intrusión y piensas que ya lo has resuelto, y en realidad el ciberdelincuente ha dejado una puerta trasera para volver a entrar más adelante en el sistema y repetir el ataque o utilizarlo para hacer un ataque mayor. Vamos a los costes humanos. ¿Qué cantidad de recursos humanos necesitamos para atender y mitigar el incidente? ¿Cuál es su coste hora? Es decir, la gente del departamento de TI, entre otros. ¿O cuántas personas, departamentos y servicios de la empresa se ven afectados por ese ciberataque? Porque se les ha paralizado o han perdido información en un incidente de este tipo, o no pueden seguir trabajando hasta que no se resuelva ese ataque informático. Esos son costes, incluso yéndose menos el coste de salario, ya vemos un tiempo o una estimación de ese coste. Los costes legales, lo comentábamos antes, ¿cuáles son las penalizaciones legales o contractuales a las que puede tener que hacer frente la empresa si tiene un ciberataque y no puede desarrollar su actividad? Los contratos, la repercusión legal en caso de empresas que puedan tener alguna vinculación con temas de seguridad, de protección de datos, etcétera. Y, por supuesto, pues las pérdidas directas. El volumen de facturación no percibido, porque durante el tiempo en el que he recibido ese ciberataque no he podido atender a mis clientes, no he podido generar nuevos clientes o no he podido tener mi página web operativa para realizar ventas, reservas, compras, etcétera. Esta es la suma de los costes que se pueden hacer, la que proponemos como un primer análisis de retorno de seguridad de la información, y podemos profundizar más adelante en cómo afectaría o cuál sería la cifra concreta de esa inversión.
En cuanto a estrategias de seguridad informática, nosotros proponemos el triángulo de la ciberseguridad. Algo muy sencillo y muy fácil, por lo menos en teoría, y que nuestros clientes sí que ven como una base sobre la que trabajar. En primer lugar, es imprescindible alinear la seguridad informática con los objetivos y procesos estratégicos de la empresa. Esto quiere decir que todo proceso tiene que estar contemplado desde el punto de vista de la seguridad informática. Estamos cada vez más en el mundo 2.0, en el mundo de las aplicaciones móviles, de los desarrollos. Tenemos que comprobar cuál es el nivel de seguridad o de resistencia a un posible ciberataque que tenemos y convertirlo en una de las máximas a la hora de diseñar un nuevo producto, servicio o de analizar cuál es el funcionamiento actual de nuestra empresa. Y ese alineamiento o esa mejora de la estrategia de ciberseguridad se basa en dos partes. Uno, las auditorías de ciberseguridad, es decir, una simulación de ataques. Nosotros, como expertos en seguridad informática, lo que proponemos es, de acuerdo, hemos implantado una serie de sistemas, tenemos una infraestructura de red con una serie de firewalls, etcétera, etcétera. La gran ventaja que tenemos es que desde Security Sentinel somos agnósticos tecnológicos, es decir, no vendemos software ni hardware. Por lo tanto, simplemente nos dedicamos a proponer las mejores estrategias y a comprobar cuál es el nivel de ciberseguridad de la empresa. ¿Qué hacemos? Pues en una auditoría de ciberseguridad lo que vamos a hacer va a ser contemplar, realizar un ataque simulado, lo que se llama un test de penetración, un pentesting, y vamos a realizar todos aquellos intentos de intrusión, bien de un usuario interno o bien de un usuario externo, que quieran acceder a datos o a partes del sistema informático de la empresa o a la página web, o ver qué información se puede llegar a acceder que esté publicada en Internet, incluso sin que la propia empresa lo sepa, como los metadatos archivos, etcétera. Y vamos a poder realizar... ¿Sí? Mira, perdona que te corte. Hablando sobre lo que estás hablando, nos plantean una pregunta, aunque preferimos que sea al final, pero bueno, para no dejarla hasta el final y que se sepa de qué está hablando, nos preguntan lo siguiente. Con respecto a la responsabilidad penal de la empresa, la cual se ha usado para que el delincuente realice el ataque, a este usuario, este inscrito, le gustaría saber si es aplicable a día de hoy o será con el Reglamento Europeo LOPD de 2018. Es aplicable al día de hoy. Es la última reforma del Código Penal, lo tengo en mi ordenador. Le puedo facilitar la reforma del Código Penal tanto a él como a todos aquellos usuarios que lo pidáis. Os puedo pasar el texto de reforma del Código Penal sobre esa responsabilidad penal de personas jurídicas. Ya es aplicable, lo que pasa que la Administración suele dejar un tiempo para que la empresa se vaya adaptando a estas normas, igual que el Reglamento Europeo. Entra en vigor en 2018, pero lo que está diciendo es, oigan, esto ya existe, pero en 2018 tienen que cumplirlo. Aún así, si quiere el texto concreto, bueno, aparte de que está en Internet, en Iberlex y demás, se lo podemos facilitar para que vea el texto sobre esa responsabilidad penal. Es muy complejo porque la propia Fiscalía General tuvo que sacar una circular de cerca de 30 folios para explicar la reforma de uno solo de los puntos. Pero tenemos toda esa información a disposición para que podáis verla y analizarla, incluso conjuntamente si queréis. Perfecto, gracias, Camel. Nada. Bien, como os decía, cuando hacemos una auditoría de ciberseguridad, lo que hacemos es simular un ataque, un intento de intrusión, mediante todos los medios que tenemos y que sabemos que los ciberdelincuentes utilizan, porque para eso vamos formándonos e informándonos constantemente. Y lo que hacemos es detectar todas las vulnerabilidades que pueda presentar el sistema de una empresa, bien sea su página web, su sistema industrial, su red interna o su red externa, o sus accesos por VPN, o su RP, o cualquier otro componente que tenga una IP o que esté conectado a Internet. Realizamos esa detección de vulnerabilidades, comprobamos cuáles son los posibles puntos de entrada de un ciberdelincuente y lo reportamos. Vamos informando, mira, hemos encontrado esta vulnerabilidad, esta posibilidad de acceso a base de datos, esta posibilidad de tirarte abajo en la página web o suplantarla haciendo que dirija a otro sitio, etcétera, etcétera. Lo que hacemos, la diferencia es que lo que hacemos es reportar una posible solución para este tipo de vulnerabilidad que podría implicar este tipo de problemas. Lo que hacemos es, lo que deberías hacer es cambiar esta configuración, actualizar este firmware o este software, implantar un software o un hardware específico
que nosotros no vamos a dar marcas, podremos recomendar una serie de requisitos, pero nuestras auditorías no están patrocinadas por ningún fabricante de componentes, con lo cual ahí tenemos un punto de tranquilidad en ese sentido. Y lo que buscamos es acompañar, alinearnos con el departamento de TI o con los departamentos de dirección de las empresas en asegurarnos de hacer la foto de cuál es el sistema o cuál es la situación real de ciberseguridad ahora mismo y, por supuesto, la de ayudarles en mejorar esos niveles de ciberseguridad. Para ello, evidentemente, el factor imprescindible, la formación continua y la capacitación. Eso quiere decir que nosotros, podéis verlo en nuestra página web también, tenemos una serie de cursos de ciberseguridad, de seguridad informática, orientados a hacking ético, a seguridad en redes, auditorías de móviles, forensia, etcétera, que se pueden utilizar para formar a los departamentos internos de las empresas, a los departamentos de TI en estas áreas. Son también una capacitación profesional para todos aquellos que queráis dedicaros más en profundidad a este sector. Según Cisco, hacen falta cerca de 150.000 expertos en seguridad informática al año en España y 1,5 millones en el mundo. Las empresas no consiguen cubrirlo por falta de capacitación tecnológica de los candidatos. Nosotros, nuestra apuesta en este sentido ha sido el asociarnos con la Fundación Tripartita para que pueda ser formación bonificada para las empresas. Sabéis cómo funciona este tema y si no, pues os lo podemos explicar más adelante. Pero además buscamos unos cursos bien online, bien presenciales o bien por Webex, que sean asequibles, que sean interesantes y que sean útiles. Es formación práctica desde el primer momento. Esto no es un temario que te damos y tienes que estudiar, sino que desde el primer día estás con una máquina virtual y probando esa simulación de ataque. Sabemos que en la conferencia tenemos a varios de nuestros alumnos que ya están comprobando cómo funciona nuestra formación en ese sentido y ver cómo estás respondiendo cada día o en cada momento al tipo de ciberataque que hay. Al identificar cómo te pueden hacer un ataque, creemos que es la mejor forma de aprender cómo puedes defenderte del mismo. Por lo tanto, este triángulo lo cerramos alineándonos con los objetivos de la empresa, buscando formar a todo el personal, incluso con charlas de concienciación, y realizando auditorías de ciberseguridad que nos permite hacer la foto de cómo está nuestra empresa en este momento y ver las vías de mejora para asegurar la seguridad de nuestros datos y procesos de negocio. En definitiva, la ciberseguridad no descansa para que ustedes puedan hacerlo. Sabemos que los ataques existen y lo hemos visto en el mapa, que existen en todo momento, a toda hora y desde cualquier país del mundo, y buscamos hacer una estrategia integral de ciberseguridad para poder colaborar con las empresas en ese punto de tranquilidad. Y nada más, muchísimas gracias y les dejo en la presentación nuestros datos de contacto por si podemos ser útiles en cualquier duda, consulta o apoyo a vuestra estrategia o vuestra forma de garantizar la seguridad de los datos. Pues Kamel, muchas gracias por tu interesante presentación y a los asistentes, como les decíamos al comienzo del webinar, pasamos ahora al turno de preguntas, que pueden hacernos llegar sus dudas a través del chat del panel de control de GoToWebinar. Así que si tienen alguna pregunta para transmitirle a Kamel, pues estaremos encantados de hacérsela llegar. Parece ser que tenemos ya alguna pregunta, Kamel. Nos indican por aquí, te cuento, mira, últimamente hay muchas empresas que dicen que se dedican a la ciberseguridad. ¿Cuál es la diferencia o en qué os parecéis a los demás? Bien, la diferencia principal en estos casos está en la forma de hacer las cosas. Nosotros tenemos una técnica que hemos bautizado internamente como la técnica Kung Fu, que es que nos dedicamos no nos conformamos con pasar un escáner automatizado como si fuera un antivirus y reportar cuál es la serie de fallos que ha encontrado, un programita que hemos dejado funcionando un par de horas y ya está. Nuestra forma de actuar, nuestra estrategia en las auditorías de ciberseguridad es la de atacar, la de realizar una serie de simulaciones de ataque mezclando técnicas manuales con la experiencia de nuestros técnicos que llevan 15 añitos realizando trabajos de ciberseguridad y por lo tanto vamos a mezclar todo el conocimiento práctico de nuestros expertos con técnicas manuales y con pruebas de intrusión o incluso de ingeniería social en la propia empresa con la respuesta tecnológica que nos va dando la tecnología de
de la empresa. Entonces, es un híbrido que estamos viendo que funciona muy bien a la hora de detectar cuáles son todos los posibles focos de atención que pueda tener una empresa. Y, por supuesto, la parte de no tener un partner tecnológico, de saber que el informe no te va a decir ponte esta solución de este fabricante, que es la que te resuelve todos los problemas. Creemos que también da un punto de honestidad a nuestro trabajo, porque no se trata de vender soluciones de terceros, sino de que la empresa pueda resolver su problemática. Ok. Y Kamel, ¿cuál es el sector más vulnerable o cuál es el tipo de empresa que más amenazado está por un posible ciberataque? Pues esto es bastante particular. Nosotros cuando trabajamos con alguna empresa cliente, nuestros líderes de proyecto lo que hacen es estar permanentemente informados de cuáles son las líneas de trabajo de la empresa, cuáles son sus líneas de negocio, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos, evidentemente todo con un contrato de confidencialidad y demás. Y lo que hacemos es estar muy pendientes de cuál es el riesgo tecnológico que están teniendo. Si detectamos una nueva amenaza para una empresa de su sector, o un riesgo tecnológico, o que algún ciberdelincuente ha encontrado una nueva técnica para hacer una intrusión en sus sistemas, nosotros avisamos a la empresa de, oye, tenemos que prestar atención ahora a esta línea. Vamos a formar a tu personal o vamos a realizar nosotros el apoyo tecnológico necesario, porque los sectores más afectados son todos, y las empresas, da igual que seas grande o pequeño, sigue siendo una dirección IP que un ciberdelincuente va a buscar y va a intentar explotar. Si has puesto un nivel de ciberseguridad adecuado, las cifras nos dicen que un ciberdelincuente, a las 3 horas de haber empezado un ataque, si no ha encontrado un dato relevante, va a desistir de ese ataque. Pero si no lo has puesto y en 3 horas, eso quiere decir que tu red o tu página web o tu sistema durante 3 horas está recibiendo un ataque que lo puedes detectar o no, si no has puesto esas medidas, el ciberdelincuente ha entrado, y seas una empresa pequeña, local o de barrio, con una página web para vender tu producto, o seas una multinacional, puedes tener un incidente de seguridad bastante grave. Ajá, nos pregunta también Kamel, ¿cuál es el usuario que pregunta sobre cuáles son las consecuencias que puede sufrir si una empresa de la que es cliente o usuario tiene un ciberataque? Bien, esto hubo un caso curioso. Estábamos hablando con uno de nuestros clientes en Latinoamérica, precisamente cuando se reveló el ataque a Yahoo, y nos decía, era un alto directivo de la compañía, y nos dice, bueno, pero yo sé que han atacado a Yahoo, yo mi cuenta de Yahoo hace mucho tiempo que no la utilizo. ¿En qué me puede afectar a mí este ciberataque? Y la respuesta fue muy sencilla, es fácil. Como el caso de Mattel, alguien puede coger ese correo electrónico al que han podido entrar y mandar un correo a tu empresa diciendo, oye, perdona, no me funciona el correo de la empresa, por favor, facilítame por aquí mi contraseña o hazme esta transferencia o dame mis datos fiscales suplantando tu identidad. Y han conseguido una información a la que no deberían tener acceso. Pueden suplantar tu identidad. Por supuesto, si tu empresa, y todas las empresas tenemos datos que están protegidos por el IOPD, evidentemente, datos de nuestros clientes o incluso empresas proveedoras nuestras que puedan tener datos sensibles sobre nuestro negocio, si reciben un ciberataque, toda nuestra información de empresa, nuestros procesos de negocio, nuestros datos, están en riesgo. Vale, Kamel. Bueno, pues parece que no tenemos ninguna pregunta más. Así que nada, hasta aquí el webinar de hoy. Esperamos que haya sido de la máxima utilidad para todos ustedes. Muchas gracias a todos por participar. En pantalla, como ha dicho Kamel anteriormente, pueden ver nuestros datos de contacto por si quieren hacernos llegar alguna pregunta más o incluso por si están interesados en conocer más a fondo nuestros servicios de ciberseguridad. Les emplazamos a nuestro próximo webinar, que celebraremos en próximas fechas y del que les mantendremos puntualmente informados. Y además, para la gente que tenga ocasión, que esté o pueda venir a Madrid, también les emplazamos a asistir a una interesante jornada que vamos a celebrar el próximo 16 de noviembre en Madrid, de la que les mantendremos informados por correo electrónico. Así que, Kamel, para finalizar, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues poco más. Esperamos haber sido útiles a la hora de hacernos conscientes de lo importante que es mantener la ciberseguridad de nuestra empresa, y agradecer una vez más el tiempo que habéis encontrado en vuestra agenda para esta reunión, esta primera cita en la que nos hemos puesto voz por lo menos.
y agradecer la presencia de todos vosotros y a ti, Álvaro, por la organización de este evento.